Buen día a todos. Hoy conmemoramos el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. La doctora Maite Abadí, profesora de Prepatec, y su servidora Ileana Bárcenas, en representación de la Escuela de Humanidades y Educación, pensamos en invitarles a degustar de la poesía de una extraordinaria poeta uruguaya que simboliza los deseos de la poesía feminista, lesbiana, escrita por mujeres en el siglo XX. Comenzaremos con una breve introducción acerca del modernismo. Este movimiento que constituyó una nueva sensibilidad que significó una renovación formal del verso, la creación de una nueva mitología y de una actitud ante la vida. Contaba con una elegancia verbal sin igual y un cosmopolitismo. Además de Cristina Peri Rossi, otras mujeres renovaron la prosodia y el ritmo del verso castellano, cambiaron el acento métrico y crearon una nueva adjetivación de las cosas. Por ejemplo, Delmira Agustini arranca el siglo XX con su poesía modernista y una incansable búsqueda de la libertad y el erotismo de sus versos encendidos. Sus contemporáneos planteaban la hipótesis de que tenía una triple personalidad o una suerte de esquizofrenia que no era más que la neurosis de poetas modernistas aquejados por lo que se le llamó el mal del siglo. En agosto de 1913 se casa con Enrique Hop Reyes, en octubre se separa de él, solicita el divorcio, pero en uno de sus últimos encuentros recibe 2 disparos en la cabeza por parte de su aún esposo y luego él se suicida. Ella tenía 27 años. Uruguay es muy conocido por haber parido poetas que hablan acerca del erotismo y el feminismo que estaba incipiente en aquel momento. El Uruguay del 900 es dirigido por el presidente José Batlle y Ordóñez, quien involucra sectores de la sociedad tan plurales como el mismo anarquismo y el socialismo. Entre sus reformas sociales estuvo el divorcio, el descanso para la mujer embarazada, la sexualidad, el matrimonio, la ciudadanía y los derechos laborales de las mujeres, e incluso aprobó una ley a favor del aborto. En 1902 se crea la Universidad de Mujeres, en donde trabajó una amiga muy cercana de Delmira Agustini, que fue María Eugenia Vaz Ferreira. Ella también forma parte de este movimiento en el que los géneros son cuestionados, esta bifurcación simbólica que llama dualismo jerarquizado, plantea la dificultad que han tenido las mujeres para establecer un diálogo relacional amoroso e intelectual que no tenga jerarquías con su contraparte masculina. Su poesía se caracteriza por desafiar el destino de las mujeres impuesto por la tradición y los arquetipos femeninos. Recrea una nueva feminidad llena y construida a partir de códigos convencionales que se conocían como masculinos. Agustini, Vaz Ferreira y Juana Ibarburu son uruguayas que, junto con la argentina Alfonsina Storni y la chilena Gabriela Mistral, confrontan un imaginario patriarcal para matizarlo, para invertirlo o para ironizarlo. El objetivo fue dar cabida a una nueva visión del lenguaje erótico concebido ahora desde el punto de vista de una mujer. Ellas construyen un discurso erótico y amoroso como una forma de habitar el mundo en Latinoamérica, lo cual rompe con una visión sentimental y melodramática que la situación sociocultural latinoamericana ha tenido a lo largo de la historia oficial. Las palabras clave de este conversatorio son la poesía el feminismo y el lesbianismo a través de la poesía, y en particular de la poesía de Cristina Peri Rossi. Ella plantea lo que iremos elaborando a lo largo de la plática como sujeto mujer, no como un objeto de deseo, sino como un sujeto activo que sale de las penumbras en donde ha sido relegada en todas sus disciplinas, tanto científicas como artísticas. Se nos ha enseñado a anteponer las necesidades de los y las demás a las nuestras y a probar continuamente obtener la aprobación masculina, a vivir un carácter obligatorio de tú serás homosexual
o no serás, en palabras de Cristina. En ellos encontramos ironía, profundidad y amor. Y a continuación vamos a conocer más acerca de esta autora, en palabras de la doctora Laiti. Gracias. Bueno, pues sí, ¿quién es Cristina Peri Rossi? Nació en 1941, era catedrática de la Universidad de Montevideo y salió a exilio a finales de 1972, ¿no? Pocos meses antes del golpe de Estado de Uruguay, en junio del 73. Y se instaló en Barcelona, ¿no? Es muy importante porque justamente en la obra que vamos a hablar se menciona mucho esta ciudad. Luego también tuvo que irse a París en 1974 para no ser expulsada y de vuelta a Uruguay por las autoridades españolas. Consiguió la nacionalidad española y 6 meses después ya estaba de vuelta a Barcelona, desde donde sigue viviendo actualmente, ¿no? También en 2021 ganó el premio Miguel de Cervantes. Y bueno, pues dado su año de nacimiento, hay que tomar en cuenta pues unos datos, ¿no? de contexto general que conforman el contexto en el que ella creció en Uruguay, ¿no? En este momento Uruguay era considerado como la Suiza de América Latina y padeció una crisis muy fuerte, no solo a nivel económico, pero también a nivel social e institucional, a partir de mediados de los años 50, 1950. Y en este contexto degradado y en la continuidad de la Revolución Cubana, aparecen varios grupos de luchas armadas, ¿no? Revolucionarios, los guerrillas guevaristas, entre los cuales uno se destaca más que otros, que es el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que entró en lucha directa con la policía y el ejército, ¿no? 68-69. Lo que llevó a la suspensión permanente de las libertades públicas y en una lucha encarnizada de las autoridades militares, lo cual desembocó en la destrucción de los grupos armados, la persecución de cualquier persona que pudiera ser sospechada de amistades de izquierda, hasta que se suspendió la aplicación de la Constitución y la declaración de disolución del Parlamento en junio del 73. Y a partir de entonces se instala la dictadura hasta 1985 en Uruguay. Otro elemento del contexto que es importante tomar en cuenta es la cultura occidental de los años 60, ¿no? Este fenómeno que en Estados Unidos llamamos la contracultura, que es toda una serie de reivindicaciones y de puestas en tela de juicio de lo que se consideraba como importante y razonable hasta entonces, ¿no? La autoridad, los padres, el trabajo, el capitalismo, el consumo, la formalidad en la ropa, el peinado, el recato, ¿no? O sea, en contra de lo cual se expresa el rechazo a todo eso y la reivindicación desde la lucha de los negros por la aplicación de sus derechos cívicos, desde los años 50 la guerra de Vietnam y después las revueltas estudiantiles, haciendo súper hincapié en Francia y México, ¿no? En 68. Y la aparición de este segundo feminismo, o sea, movimientos de mujeres para defender sus derechos, ¿no? Como en Francia, por ejemplo, tenemos el movimiento de liberación por la mujer que aparece en estos años. Y en este contexto es cuando ya empieza a escribir Peri Rossi. La obra, en general, de Peri Rossi, sus temas es la identidad, el erotismo, el deseo, el placer y la poesía. Se le reconoce cierto eclectismo y calidad lírica en su obra en general, incluso en sus novelas, ¿no? Cambio mucho de género temático, eso sí. Y retomo, de hecho, algo que dijo Alejandra Pizarnik, de no hablo con mi voz, sino que hablo con mis voces. Que eso es como la clave ahí para empezar a entender un poco más de su obra. Y su obra reúne una cantidad importante de libros de poesía, libros de cuentos, novelas. Entonces, y novela y poesía son sus dos géneros predilectos, ¿no? De los últimos tiempos, digamos. Entonces, pues nada más, ¿no? Para que tengan una pequeña idea, tenemos, por ejemplo, descripción de un naufragio del 75, donde nos habla, ¿no? De el placer y el dolor ahí se mezclan en un mito eternamente renovado. Y en Rofe nos cito, la alegoría es mi instrumento literario preferido, para que tengan una idea de las estructuras que utiliza Cristina en su obra. También en La Naves de los Locos
ahí es una novela coral, alegórica y ética, ¿no? Donde ahí hay personajes posiblemente discriminados por ser gordos, viejos, bisexuales, homosexuales, o sea, cualquier que tenga diferencias, ¿no? Entonces, otra vez el tema de la identidad, de la condición del extranjero, de la mujer como extranjeros en responsabilidad a otras mujeres, ¿no? Niños, respeto a adultos, jóvenes, a ancianos, ¿no? Todos estas dicotomías. Y también en Solitario del Amor, que publica en 88, un gran año. Aquí pues esa es una novela más lírica, bastante erótica y subjetiva, ¿no? Donde también es descripción del delirio amoroso, ¿no? También cito ahí a Rofe. Aquí hay un juego de posiciones entre hombres y mujeres en cuanto a relaciones pasionales, que también la pasión es un tema que vamos a ver relevante en la obra. Y aquí otra vez nos dice, ¿no? A mí no me interesa el sexo, sino el erotismo, y a mis personajes también. Y esa es la existencia de lo que existe, ¿no? Entre instinto y cultura. Bueno, ahora bien, ¿no? También tenemos otra vez a Eros, que es un poema, otro poemario puramente lírico, que también puede ser interesante porque a veces se puede relacionar con la cuestión de género y con la poesía conversacional, en cuanto se trate de ver en qué medida los rasgos del discurso poético adoptado por Rossi le sirven para romper con la tradición de la lírica amorosa. Y aquí en Estrategias del Deseo, que es la obra que escogimos para el conversatorio de hoy, pues bueno, aquí hay en general, ¿no? A grandes rasgos de la obra, antes de enfocarnos en unas lecturas, lo que encontramos es una frecuente continuidad temática y discursiva entre los textos de un mismo poemario, ¿no? Cada poema se relaciona con el precedente y con el siguiente. Entonces, un poema realmente es la continuación del otro, aquí cito igual, ¿no? Lo contesta, lo ensancha, lo contradice y lo multiplica. Puede ser leído de una manera aislada, pero, cito, solo alcanza su completa y compleja significación si es leído con relación al que le precede y el que le sigue. Entonces, su poesía a veces puede parecer narrativa, y lo dice, ¿no? Hay poemas que relatan una historia múltiple. Y en general, algo que también es muy importante conocer de Peri Rossi para entender su obra es que no le gusta el surrealismo, no le gusta, ¿por qué? Porque no le gusta la arbitrariedad en general, lo que le importa siempre es la significación, ¿no? Siempre, y no el azar ni las piruetas. Sus escritores favoritos, por ejemplo, son norteamericanos o son de la ópera italiana. También le gusta el blues, le gusta Wagner, Kafka, Barbara Streisand, ¿no? Para que también tengamos ahí una idea un poco más de sus gustos, ¿okay? De su personalidad, que también obviamente es sumamente importante. Y obviamente se interesa a todas estas cuestiones de feminismo, género, y es de esas las cuestiones, ¿no? Que se relacionan con el espacio social y simbólico ocupado por las mujeres, la percepción de las diferencias entre sexos más allá de lo que sería definido como puramente biológico. Y hoy, al presentar la obra de Peri Rossi como poesía lírica amorosa de yo femenino que se dirige a sus objetos de amor también femeninos, se puede plantear el para quién es legible la obra, por quién o a quién se dirige, si se dirige a un público específico o a un tipo de lector o lectora específica, si soy él o la lectora ideal para estas obras. Nosotros somos los lectores planeados para este tipo de texto o poemario. Algo puede incomodarme en la lectura, me cuesta o siento alguna dificultad al leer estos textos. ¿Qué tipo de dificultades podrían plantearse o presentarse? Dificultades de comprensión, de aprehensión de un orden existencial, vinculados a lo vivido o a lo no vivido, justamente, o de orden moral. Y si estas dificultades de orden existencial, o sea, de un entendimiento más o menos fino del discurso poético en función de su propia vivencia, ¿no? Un lector heterosexual
puede entender un discurso homosexual que sea biográfico, cinematográfico, literario, pictoral o otro, sería plantear que solo existen dos géneros claramente definidos. Así que sabemos que no. Que no. No existen dificultades para capturar un discurso homosexual o cualquier otro tipo de discurso que se vincula a un tipo de vivencia vívida, ¿no? Vuelo espacial, guerra, hambruna, el ser negro, tener un amorío con Marilyn Monroe, con Mick Jagger, por ejemplo. Pero bueno, sí existe una pregunta fundamental, ¿no? Se podría partir de un principio que un discurso homosexual o que el discurso poético lésbico de Cristina Peri Rosa implica a fuerza una especificidad indiscutible como discurso homosexual lésbico. O sea, si este discurso refiere a códigos de lenguaje literarios poéticos específicos, ¿no? Lo que nos interesa ahí también conversar con ustedes es a través de este poemario, ¿no? A ver, de diferentes índoles, pero que todos estén vinculados en sí, ¿no? El discurso del deseo que nos permite cuestionar la representación del deseo, el discurso en sí mismo, pero también las formas del deseo socialmente constituidas, lo que tiende a afirmar o sugerir Peri Rossi, ¿no? Con los medios que utiliza para lograrlo. Y obviamente, pues esas preguntas remiten, ¿no? A toda una serie de conceptos y problemáticas en la obra, en las ciencias sociales y humanas. Al género, la diferencia social, la dominación masculina, los vínculos sociales al sexo, la historia de la sexualidad, los modelos culturales, las normas, pero también la historia de las mujeres, obviamente, y la historia de las formas literarias, que seguramente numerosas colaboradoras en diferentes escuelas pues están presentes hoy, ¿no? Para también aportar desde cada enfoque lo que estamos viendo. Entonces, hoy, ¿cómo vamos a...? O sea, hicimos una primera división, digamos, de las obras. Como les dije, sí hay en la obra de Cristina, en Estrategias del Deseo, una lectura poco a poco, ¿no? Empezamos con los primeros poemas que en general tratan mucho del deseo y de la escritura, va dando unas definiciones de lo que entiende por deseo y de ahí ya nos adentramos en otros de sus temas que van a ser el discurso erótico del deseo y también después la intensidad del deseo. Entonces, pues vamos a empezar primero creo que con una lectura del deseo, justamente, ¿no? Que está en página 66 de la obra. Y muy ahorita bien. Regresamos. regresamos. El deseo. El deseo es un pájaro que huye, enjaulado, muere, libre. Un día regresa a la misma flor. El deseo es un fantasma fugitivo. Cuando lo atrapamos desaparece, libre, nos conduce más allá. El deseo es un rostro que esconde muchos rostros. Si descubrimos el último, todavía nos queda el próximo. Y nunca el deseo arrojó el ancla de modo que me vi obligada a navegar. Convocaste contra mis deseos el principio de la realidad, pero no es posible desear la realidad. La realidad solo se la padece. Me negaste por 3 veces en albas sucesivas, siendo yo tu única diosa. Olvidaste tu fe, entraste en la era del escepticismo. El deseo. Contra lo ordinario. Nadie ha podido demostrar hasta ahora de manera fehaciente que los pequeños deseos son más fáciles de conseguir que los grandes. Solo se ha podido demostrar de manera fehaciente que son más numerosos. Muy bien, pues muchas gracias, doctores. Esta lectura tiene como finalidad que comencemos a ponernos de acuerdo en este conversatorio acerca de cuál es la definición del deseo. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Pues sí, o sea, de hecho este primer poema que... ¿Podemos poner una pausa? ¿Sí? Porque, ¿sabes qué? Bien, entonces el deseo. Okay. El deseo. Sí, entonces este primer poema es importante porque empieza como un tipo de, un intento de definición general, ¿no? Incluso utiliza el presente ahí en este poema. De hecho, a menudo en el poemario utiliza el presente,
que tiene como un valor genérico, ¿no? Para ir justamente pues dando estas definiciones. Obviamente también ahí vemos, ¿no? La anáfora de el deseo es, ¿no? Que aparece en las 3 primeras estrofas, y también, ¿no? La metáfora, ¿no? de este deseo que aparece como un pájaro, ¿no? El pájaro que huye, enjaulado. Y también con esta idea de la liberación, ¿no? Del fantasma fugitivo. Y ahí se sigue, ¿no? Una serie de metáforas de justamente de lo huidizo, ¿no? De lo que es difícil de aprender, de lo que no se puede dominar o encerrar, que en general pues es la definición como más amplia de lo que pienso que sería el deseo, ¿no? Por ejemplo. Después sigue justo, ¿no? En la tercera estrofa sigue con esta metáfora del rostro, ¿no? Y nos sugiere que el deseo es algo infinito que parece fijarse en un objeto en particular, ¿no? En realidad. Pues para seguir, ¿no? O sea que el deseo sea uno, sí, pero que los objetos de deseos son múltiples, ¿no? Yo creo que ahí eso es lo que más me llama la atención de este poema, ¿no? Que al final, pues sí, o sea, queda que el deseo es uno, pero los objetos de deseos pueden ser múltiples. Y me gusta también esa idea personal. Muchas gracias. Yo quisiera ceder la palabra a una persona que estuvo leyendo este poema y que seguramente tiene impresiones que son un tanto espontáneas. Entonces, eso también cobra mucho valor en la lectura de la poesía. En un momento sigo con mi opinión. Retomaría un parte del planteamiento que señaló Maite, en el sentido de el deseo es uno, pero los objetos de deseo son múltiples. Y en tal sentido creo que consecuentemente deseamos de distinta forma. No es lo mismo desear un helado a desear a un hombre o una mujer. Y me parece que no tenemos del todo claro todo este abanico, todo este espectro de posibilidades del deseo. En tal sentido, creo que merece la pena que generemos una reflexión sobre el cómo deseamos las cosas, específicamente qué es lo que experimentamos cuando surge el deseo de hacia algo o hacia alguien. Y otra cuestión que me llamó la atención hacia el final, en el penúltimo verso, es convocaste contra mis deseos el principio de realidad, pero no es posible desear la realidad solo se padece. No sé, discreparía en cierta forma, porque finalmente lo que es objeto de deseo está dentro de la realidad, en buena medida. O está por estar en la realidad. Forma parte, está, digamos, en potencia. Y entonces, pues no se puede desear, no se puede acceder a aquello que no es o que no está. Entonces, en ese sentido, sí me genero ahí un ruido, una especie de turbación en términos de que solamente padecemos la realidad. A veces deseamos que esa realidad sea distinta y entonces trabajamos para que sea distinta. Y, por ejemplo, ahorita pues desearía quedarme, pero tengo clases. Entonces, pues es un deseo frustrado. Gracias. Gracias, Rodrigo. Hasta luego. Que esté muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, Rodrigo. De aquí a la eternidad. Descubrir a Dios entre las sábanas, no en el templo fariseo ni en la altiva mezquita. Sábanas blancas, sudario del amor que te cubría, manto sagrado. Iniciar la bienaventurada ascensión de tu piel a la eternidad, de tu vientre al círculo celestial. Sentir a Dios en tus húmedas cavidades, en el grito vertiginoso de la jauría de tus vísceras. Saber que Dios está escondido entre las sábanas, sudoroso, consagrado tu sangre menstrual, elevando el cáliz de tu vientre. Descubrir de pronto que Dios era una diosa, última ascensis de aquí a la eternidad. Muchas gracias.
Pues creo que este poema, o sea, ya de por sí, o sea, habla mucho sobre el tema que venimos a hablar, ¿no? Empieza montando, ¿no? En grados, ¿no? O sea, sí empezamos con un dios para llegar a, pues este dios es una diosa, ¿no? Pero ahí va con poco a poco todo este léxico, ¿no? Además de la divinidad. O sea, parece súper interesante poderlo relacionar con esta esencia divina de pensar que, pues sí, porque Dios tendría forzosamente, ¿no? Que sea hombre, también podría ser mujer, y lo va llevando, ¿no? Aparte de las húmedas cavidades, ¿no? O sea, ya sabemos que estamos hablando de otra mujer, sabemos que ahí ya se está definiendo el otro, el tú, y este tú ya es una mujer, y ahí aparecen las primeras marcas del lesbianismo en la obra de Cristina Peri Rossi. No sé si tú qué sentiste al leer este poema. Súper, porque yo creo que una de las cosas que hace en este poema es que junta el término de Dios con el de menstruación en un mismo poema, cuando desde las estructuras dominantes la menstruación es vista como lo peor, ¿no? Sí. Como lo no Pecado. deseable, ¿no? Y ella lo aborda desde una forma natural, sensual y cálida, ¿no? Y cálida. O sea, hay un cambio de concepción con respecto a una condición que tenemos las mujeres que se ha usado también para menoscabar o Sí. se usa para menoscabar y ella lo usa como una parte de la sensualidad, ¿no? Como, Sí, exacto, me y parece muy vincularlo con la religión, pues es el punto, ¿no? O sea, donde ya empezamos a ver toda la subversión que engendra Cristina, ¿no? Porque en general los judíos, pues, calificaban justamente a las mujeres de impuras cuando tenían su ciclo periodo. menstrual. Entonces ahí se retomaba el tema para pues, ponerlo- resignificarlo, ¿no? resignificarlo. Sí. Bien. Leemos la siguiente. Leemos el siguiente. Fetiche. 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 Fetiche tu cuerpo. Fetiches tus pechos. Fetiches de mi deseo, tu lujuria. Tu clítoris, tu vagina. Fetiche cebado, tu bárbara matriz. Oscuro túnel de mi deseo. Fetiches tus nalgas. Lunas paralelas. Fetiches tus labios blancos. Fetiche tu orgasmo desgajado. Raíz del fondo de la tierra. Fetiches tus gemidos parturientos. Tus súplicas perentorias. Fetiches de mi deseo, tus lóbulos, tus pies pequeños, tu nuca, tu boca, tus cabellos. Fetiches de mi deseo, que agitan mi imaginación y turban mi sueño. Así sí está grabado. ¿Qué opinan? ¿Qué sentiste al leer este poema con esas palabras, no? Siendo Un tabú en nuestra sociedad. yo poético femenino. Yo no me gustaría generalizar, ni mucho menos. Creo que cuando estamos con alguien tendemos a hacer justamente cada uno de esos detalles fetiches de nosotros, ¿no? Se vuelve como un pensamiento constante. Esa parte del deseo creo que sigue bastante clara ahí. O sea, al desear un aspecto muy físico, pero a la vez muy humano. Como, bueno, no humano, sino más visceral, diría yo. ¿Me gustó? Retomar ambos conceptos, aquel que habla acerca del deseo y llegar hasta este último poema que es Fetiche. Considero que el deseo es una parte indivisible de nuestro ser que parece externa a nosotros y a nosotras, a nosotres, pero que lo que hace es dibujarnos un ideal inalcanzable. Entonces,
parece que está afuera, parece que nos lleva, que nos moviliza y que nos motiva. Sin embargo, no hay nada más alejado de la verdad porque es nuestro. El deseo, como mencionaba el doctor Rodrigo, no es ajeno, es nuestro, nosotros lo construimos y deseamos de distinta manera distintas cosas. Tan es así que al llegar al poema de Fetiche, lo que observamos es el deseo de manera exacerbada, de manera muy compleja, que no se puede mencionar, que no se puede decir en sociedad y que se construye en un poema, que lo que hace es recuperar aquellas valoraciones, ¿no? Al fin y al cabo, el fetiche en la antropología del cuerpo es una valoración que se construye con ayuda de una comunidad, sí, pero que parece propia, parece que nosotros y nosotras valoramos un cuerpo o sus partes de manera muy particular. Y veremos en el siguiente poema que no necesariamente tiene que ser de manera perfecta, de esa belleza estándar de la que hemos sido muy víctimas todos, todas y todos. Paranoia. Me preocupo por tu cuerpo, tus leucocitos, tus linfocitos, el páncreas, la glándula pineal y la velocidad de electrosedimentación. Observo angustiadamente tu palidez y el color de tu orina. Temo que un agente patógeno, un virus, una bacteria maligna, lo deteriore, lo destruya, como un terremoto, un aluvión, una guerra, otra catástrofe cualquiera. Todos los días pasan cosas así. Todos los días muera lentamente lo que más amo. ¿Qué tal, Está fuerte. Así, agarró mi corazón y dije, híjole. Sí, Está muy fuerte este poema, aparte que notamos, ¿no?, todo este campo léxico semántico de la salud, ¿no? El cuerpo, o sea, yo creo que ahí nos hubiera hecho falta una intervención de nuestra colega Shana. Sí, ¿querías añadir tú algo, Liliana, referente a este poema de Paranoica, que sí sigue, ¿no? O sea, como ven, sí hay continuación, ¿no? Entre el poema anterior y el poema posterior. Ahí que los fuimos mezclando, pero, o sea, sí se ven que están todos vinculados entre sí, ¿no? Aparte que hay unos que se siguen, ¿no? O sea, este es Paranoia, pero después viene Paranoida 2, etcétera. Sí, fíjate que estaba pensando, justamente porque los estoy viendo en conjunto, que pienso que alguna de las razones por la que a Cristina no le interesa el surrealismo es eso, porque todavía no ha acabado de reconstruir todos los significados que hay. No tiene por qué irse aún, me imagino que en algún momento podría explorarlo, pero todavía no tiene por qué ir del otro lado de la realidad, jugar con ella, sino sigue reconfigurando la forma en la que los lectores y las lectoras estamos interpretando de primera mano cada una de las palabras. Rápidamente sabes que no va a hablar exactamente de los leucocitos, o sea, de inmediato, en el momento en que lo pronuncias, ¿no? Y también he estado pensando que nos hace de repente confrontar la realidad y ya aceptarla, ¿no? Como que fija nuestra atención en cosas que sí están pasando, que aunque no vemos cómo corre nuestra sangre dentro del cuerpo y todo, y lo mucho que valoramos a una persona que está viva por el simple hecho de respirar, te dice, fíjate, porque sí está pasando, está justo enfrente de ti, no lo estás viendo y no lo estás como apreciando, ¿no? Y bueno, definitivamente la palabra, el título de este poema lo dice todo. El tener miedo de perder algo que indefectiblemente se está muriendo, se está perdiendo. No hay manera, es absurda la palabra paranoica ya en este poema. Sí, es eso, ¿no? Es lo que siempre hace Pérez Rossi, este rechazo a la realidad tradicional como está establecida. Y aún se va a ver más con las últimas 3 lecturas que tenemos, donde también ahí va a haber esta intensidad del deseo. Creo que eso se marca mucho, entonces vamos a leer otro poema que se llama Sádica. La sádica, como las felinas que persiguen a las gacelas, regresa de la cacería con las fauces ensangrentadas y restos de carne entre los dientes. Ha comido, ha gozado.
Entonces, cansada de la cacería y de la digestión, bosteza y se echa pesadamente a roncar entre la hierba o entre las almohadas. Sádica, Cristina Perirrosa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Le pusiste pausa? No, Ok. Ya se va a escuchar. ¿Qué sentiste? Pregunta obligada. el final que hace esta analogía entre felinas y llegar a nosotros, porque nosotros podemos acabar igual después de esta digestión, después de esta cacería, a descansar en las almohadas, después de, pues sí, se puede decir fagocitar cuerpos, porque también si estamos hablando de toda esta situación de deseo, a las personas que, pues sí, ejercen más esta situación de consumo de cuerpos, podríamos decir que se les llama así, sádicas, pero que al final de cuentas es a lo que pasa. Sí, ¿no? Y todo este concepto de la cacería, o sea, en general, atributos que siempre son pertenecientes al hombre, ¿no? O sea, el hombre es el que sale a cazar y todo, ¿no? Y ahí es como un poco retoma, de cierta manera, el instinto un poco más animal de pensar, bueno, en el reino animal las que salen a cazar son las leonas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es retomar también todo este tema de la cacería y obviamente también, ¿no? Todo el discurso de el campo semántico del carnívoro, ¿no? O sea, del comer la carne, la piel, o sea, este deseo, o sea, tan intenso, ¿no? De tener ganas de meter los dientes, ¿no? En la piel de la otra persona, o sea, un deseo que es... Y también de introyectar al otro, ¿no? Ajá, exacto. O sea, de obtener al otro, como en este rito totémico de poner lo bueno dentro del otro dentro de ti, de alguna forma. Sí, exacto, de fusionarlo ahí, ¿no? Que ahí está, esta fusión. Y bueno, entonces vamos a pasar a otra lectura que se llama Mi sexo, que es casi el final del poemario, Mi sexo. Que este es... Bueno, entonces, pues para ir cerrando, vamos a cerrar, Yana y yo, con otras dos lecturas, dos poemas. Mi sexo, el primero. Mi sexo no es un buen consejero. Mi sexo no es de fiar. Mi sexo sabe de mí cosas que yo no sé y tiene inclinaciones que me sorprenden. Niña impuber que ha menstruado antes de tiempo. Mi sexo me conduce a donde no quiero ir y habla un lenguaje mudo, hechos de gestos y de impulsos, que claman en la soledad de la noche como niños huérfanos. Si conversara más a menudo con mi sexo, posiblemente podríamos llegar a algún acuerdo. O yo lo mato a él, o él me destruye a mí. ¿Qué tal les parece esta lectura? A mí me hace que el final es como lo que menos te esperas, ¿no? De lo que podría pasar, pero lo siento que otra vez, ¿no? Utiliza estas mismas anáforas que vimos, ¿no? O sea, mi sexo no es otra vez. Hasta que nos lleva a donde sí nos quiere llevar. O sea, realmente a este tipo de acuerdo, ¿no? Y otra vez está ahí el deseo ya es más explícito, ¿no? También. Y súper intenso. Y súper intenso. Bueno, con el poema anterior, no, yo creo que no vamos a subir tanto el volumen de intensidad, pero a mí me llama mucho la atención el título, se supone, y ya lo hemos trabajado en nuestra perspectiva de género en varias áreas, tanto en derecho, en el área de la salud. El sexo es invariable. El sexo no lo escogemos, es una realidad genética. Y Cristina dice, no es cierto, pero para nada. El sexo es como un cúmulo de símbolos que me habla y me dice, me trata de convencer, me trata de decir cómo me tengo que comportar, pero no sé si me vaya a convencer. Estamos en eso. Estamos hablando. Te seduce tu sexo. Te seduce, como que la gente, es casi una imposición social, sabemos, hay muchos, yo lo traduzco como eso, como símbolos, parece que me está mostrando símbolos y yo digo, bueno, podría ser, me empiezas a tentar, pero si hay una realidad, o eres tú o soy yo, pero no se va a poder que ambas vivamos, o ambos vivamos.
le digo a mi sexo. Se dan cuenta, el que sigue es el diálogo que yo voy a establecer ahora yo mando, ahora yo digo. Contrólate, serénate, tente quieto, no te desmandes, no inventes, no sueñes ni finjas, no exageres, no eleves templos sobre unas pobres piedras. No idealices, no sueñes con el paraíso, no delires. Al fin y al cabo, todo el mundo tiene uno, hasta los perros y las ratas. Pues sí está fuertísimo. No es para tanto, no Sí, es está para muy fuerte. tanto, no te me... bueno, pues ahora ya viene la parte, ¿no? De no racionalizar, no lo intenta. Simplemente dice, vamos a tomar las cosas con calma, ¿no? Pero el sexo parece que está todavía fuera de control, ¿no? Como si se tendría que controlar, ¿no? O sea, ¿por qué, no? O sea, también romper con estos estigmas, ¿no? De, bueno, ya no usamos cinturón de castidad, ¿no? Sí, Sí, Pero, y no es antropocentrista, o sea, en el sentido de que ya no está haciendo esta división entre ser humano y naturaleza, sino que todos somos eso. Y que el deseo no es solo es propio de las corporalidades humanas, sino también de todas las demás corporalidades. Y creo que ahora me va haciendo mucho más sentido, conforme vamos leyendo más poemas, lo que decía de este desapego con la surrealidad, como de pensar que desafortunadamente hemos creado imaginarios en donde hemos separado justamente al Homo sapiens del mundo, ¿no? Pero ahorita es decir, pues no, todos somos parte de esta realidad en donde el deseo pues puede estar en cualquier corporalidad. No sé, quizá también en las plantas lo podemos encontrar, no lo sé, ¿no? Pero que no es propio de los seres humanos. y las especies no hacen, no se alebrestan como nosotras. Las especies animales, perdón, justo porque está mencionando perros y ratas. No dialogan con su sexo. Ella tiene un privilegio y está usándolo para reflexionar, pero sobre todo para cuestionar por qué te estás tratando de salir del estándar, aunque ella nunca lo ha seguido. Muy bien, pues esas son las impresiones. son estas impresiones. Y parece que, bueno, este poema para cerrar el conversatorio, o sea, sí creo que está muy claro, ¿no? Aparte de aquí el discurso erótico también, ¿no? Este de ir en contra de toda esta sociedad actual, de esos jóvenes que están viendo, por ejemplo, mucha pornografía, ¿no? Y que justamente, ¿no? Cuando te dicen no finjas, pues piensas en esto, o sea, te hace mucho eco. Entonces, pues creo que eso, ¿no? O sea, para cerrar que eso es lo que busca Cristina Pérez Rossi, ¿no? A través de este poemario, a menudo es este diálogo, ¿no? Pseudo diálogo, de cierta manera, entre el otro, la otra, y con ella misma también. Sí, me parece que este desdoblamiento de su personalidad nos ayuda mucho a visualizar el propio. Y es parte de su propuesta, la propuesta que también tienen otras poetas de su país, también de países latinoamericanos que pues no somos personas ajenas, compartimos una historia, pero también una historia de lucha por los derechos de reconocimiento a las distintas identidades. Entonces, era muy importante que pudiéramos compartir con ustedes, con todos ustedes, este conocimiento, esta sabiduría que una persona ha formado en belleza y en poesía. Entonces, pues quisiéramos recordar que ese es el propósito de este conversatorio, que pudiéramos reconfigurar las identidades de manera que nuestra vida sea mucho más armónica, mucho más justa y mucho más íntegra. Los invitamos a que son parte de la comunidad TEC, puedan leer el libro que se encuentra en Bibliotecas TEC. Y pues eso, ¿no? Muchas gracias también al Centro de Reconocimiento Humana para ayudarnos a armar estos conversatorios, Pasión por la Lectura, que también
pues ahí estamos haciendo esta parte de invitarlos a leer y a leer ya la obra completa, ahora sí, de Cristina Peri Rossi. Gracias. Gracias. Chao.